trasladarnos al capítulo número 19. El Evangelio de San Lucas, el capítulo número 19. Vamos a leer del versículo, vamos a hacerlo del versículo número, vamos a hacerlo desde el 11, verso 11. Ya tenemos, ¿verdad?, esta escritura. Bien. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios, primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto tú eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiese recibido con sus intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene se le, digamos todo, quitará. Vamos a hacer una oración. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti, en esta hora, en este momento precioso donde cada uno de nuestros hermanos y hermanas ha dejado, Señor, su lugar de reposo y nos hemos trasladado para reposar en medio de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por el enorme privilegio, Señor, porque tu misma palabra dice que no es del que quiere ni es del que corre. Gracias, Espíritu Santo, por ponerlos el querer y el hacer. Te pedimos que nos traigas palabra tuya, que nos traigas el consejo, que nos permitas, Dios, el poder aprender de tu palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Lo único que le voy a pedir que no se deje sorprender por el cansancio, por el sueño. Es bien así, no sé, pero cuando no estamos en un culto, por lo general siempre somos tardíos para ir a dormir, casi la mayoría, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en el culto, cuando ya estamos, por ejemplo, esta noche que le hemos dedicado, como llámele un retiro de nuestras almas, ahí nos
nos entra, ¿verdad?, cansancio y sueño. Así que yo le pido que se esfuerce, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no se esfuerza, se va a adormecer y no va a oír nada. Y aparte de eso, se puede caer y se quiebra una parte de su cuerpo. Porque ya no es el primero que se ha caído y se ha golpeado. Levanten la mano los que van a estar despiertos. Así ya están dormidos. Amén. Vamos a hablar. Quiero que se le quede la frase que voy a ocupar como tema. La aprobación de Dios para sus siervos fieles. La aprobación de Dios para sus siervos fieles. Los discípulos o todos los que andaban con el Señor tenían siempre la idea, como judíos que eran, de que el Mesías vendría a Israel y cuando eso se diera, bueno, Israel iba a ser liberado porque el Mesías iba a tomar control del reino. Eso era algo que prevalecía en el ámbito judío. Y no estoy hablando solo en la totalidad de los judíos, sino que también esta idea estaba muy pegada y muy apegada a los mismos discípulos que andaban con el Señor. Claro, ellos eran judíos, habían leído las escrituras, el Antiguo Testamento, donde había las sinnúmero de promesas de la venida del Mesías. Mesías significa ungido, era un rey que iba a tomar control de los enemigos de Israel, iba a poner a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Los discípulos no dejaban de creer esto de una manera literal, de una manera política. Ustedes se recuerdan allá en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, cuando los mismos discípulos, luego que él había resucitado, le dijeron: Señor, restaurarás el reino. Es decir, eso lo tenían ellos muy encima de su cabeza, muy en sus pensamientos. Pero el Señor en esa ocasión les dijo que no le tocaba a ellos saber los tiempos, sino que ese era un asunto de Dios. Le digo esto para que veamos de qué manera esto estaba muy claro y pensaban de esta manera los judíos. Esa es la razón por la cual el Señor les va a hablar en esta parábola. Y en esta parábola, en el versículo número 12, es donde él empieza a relatar pues una historia de lo que era un hombre o un amo fiel que se fue a una tierra lejana, pero que antes de irse a esa tierra lejana, el amo o el señor noble llamó a 10 de sus discípulos o 10 de sus siervos, dice más bien, y les dio las 10 minas. Es decir, repartió las minas entre estos 10 siervos. Y luego dice que él se fue. Eso es lo que está relatando él, para de esa manera darles una claridad que no era todavía el momento del reino del Mesías. Les está diciendo que había ese amo noble que se iría a una tierra lejana, y allí estaba hablando el Señor de el levantarse al cielo luego de que él resucitara. Pero lo interesante es que antes de irse les otorgó a estos siervos
lo que son estas minas. Minas puede entenderse como minas, monedas o dinero, que es lo que les ha entregado. Bueno, en este caso empezaron luego, dice el Señor, está relatando que estos siervos empezaron a trabajar, ¿verdad? Que empezaron a producir con aquellas minas que habían tenido. Y luego vamos a ver que ellos empezaron a trabajar. No le dice el Señor acá en qué tiempo iba a regresar el amo noble, pero lo que se resume es que de hecho estos empezaron a producir y vino el tiempo, en este caso, hermanos, que había que, bueno, el Señor regresa y los siervos tenían que, bueno, dar lo que eran los resultados de lo que se les había dado. Vino acá los primeros, dice, y le dijeron: Señor, tú nos diste estas 5 minas, que es lo que leíamos nosotros allí. Dice este versículo número 12, y acá tenemos ya lo que ha sido lo que hemos ganado. En este caso dice, pero dice el verso 15, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que ellos habían negociado cada uno. Y dice el verso 16 que vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y luego dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, te daré autoridad sobre 10 ciudades. Y luego vino el segundo y también le expresa que había ganado también con las minas. Y también el mismo Señor le dijo: está bien, buen siervo, ha ganado 5 minas, vas a tener autoridad sobre 5 ciudades. Acá lo que vemos es, si usted le pone atención a esto, lo que vemos es que estos que han dado resultado, hoy que el amo ha regresado, ellos en este caso han recibido la aprobación de Dios. Por eso llamábamos al tema la aprobación de Dios para sus siervos fieles. Acá es eso lo que nosotros vamos a rescatar esta noche. Vamos a ver, han recibido la aprobación, porque cuando el amo o el rey o el Señor, que es el que aparece acá, que está hablando pues del mismo Señor Jesús, él les ha dicho: buen siervo, les está diciendo. Esto es importante lo que han hecho, y por tanto les doy, le dice al primero, autoridad sobre 10 ciudades. Ahí no es otra cosa sino lo que vemos ahí, como decíamos, es la aprobación del amo noble. Esto nos va a llevar a que esta aprobación fue por la fidelidad, fue por el empeño, fue por el trabajo y por el resultado que estos que habían recibido
las minas o el dinero o los talentos, bueno, ellos habían logrado esto y por lo tanto ellos reciben la aprobación del Señor. Qué bueno que en este caso escuchamos esa palabra de la aprobación de Dios. Pensemos, hermanos, vamos a ver qué es y por qué es que estos, bueno, dieron resultado y como resultado de producir, ellos recibieron la aprobación del Señor o del amo. Bueno, esto en primer lugar, siempre cuando las personas, en este caso del relato que está dando el Señor acá, que de hecho está involucrando a todo lo que es el campo de sus seguidores. Siempre sus seguidores darán resultados, hermanos, de aquello que el Señor les ha otorgado, primeramente porque le dieron importancia a aquello que se les entregó. Estoy diciendo que no fue un asunto de que recibieran la aprobación de Dios porque de alguna manera Dios o el amo acá en el particular les iba a dar la aprobación diríamos, por no tener ningún mérito, por no haber hecho nada. Recibieron aprobación porque ellos dieron los resultados que el noble esperaba. Pero esto fue, hermanos, el resultado de darle importancia a lo que ellos recibieron. Siempre cuando las cosas de Dios las tomemos con toda seriedad y con toda la importancia que esto pueda, hermanos, entenderlo uno, esto siempre va a tener la persona resultados de lo que Dios le otorga. La importancia, cuando para nosotros no hay importancia de aquello que Dios nos otorga, en ese caso no vamos a tener o no vamos a producir nada. Porque en cualquier campo que nosotros nos desarrollemos, si no le damos importancia a aquello que vamos a emprender, aquello que vamos a iniciar, aquello que se nos ha delegado, si no hay esa importancia, pues sea un negocio, sea un matrimonio, cualquier área de la vida, hermanos, va a quedar sin frutos. Porque siempre cuando a las cosas se le dan importancias, pues hay resultados, como decíamos. Por otro lado, ellos fueron obedientes al deseo o al pedido del noble. ¿En qué sentido? La razón por la cual este noble, que está hablando del Señor, les dio aquellas minas, aquel dinero, obviamente era para que ellos comerciaran, era para que ellos se desarrollaran, era para que ellos produjeran. Y eso fue lo que ellos llevaron a cabo, fueron obedientes. Por ejemplo, si a nosotros, supóngase que el banco nos da un dinero o lo solicitamos nosotros un dinero para invertirlo en alguna área comercial, bueno, si nosotros no actuamos con ese dinero, eso no va a producir nada. Al contrario, nos va a complicar
la situación porque vamos a tener que pagar el dinero y pagar los intereses. Pero en este caso ellos fueron obedientes en el sentido, si el Señor nos ha dado este dinero, es un hecho que lo ha dado para que lo reproduzcamos. Y eso fue, obedientemente ellos se aplicaron al trabajo y lograron sus objetivos. Luego, otro aspecto fue que fueron, hermanos, fieles al noble, porque también se pudo haber dado, porque eso es muy natural, que en este caso ellos pudieron haber pasado de largo, como vemos el último que aparece ahí, que en primer lugar no le dio importancia, en segundo lugar no fue obediente, en tercer lugar no fue un siervo fiel. Entonces el que no le da importancia, el que no es obediente y el que no es fiel, obviamente no va a producir, hermanos, ningún resultado, ni va a estar interesado en agradar al amo fiel o al amo noble. Entonces acá es la fidelidad la que también ellos implementan para lograr lo que lograron hoy que ha regresado el amo. Acá lo que vemos es fidelidad, cuando para las diversas también actividades de la vida, si no hay, hermanos, fidelidad para llevar a cabo aquello que se nos ha recomendado, tampoco tendremos resultados. Así que estos tres aspectos son importantes y vamos a ver que cuando, hermanos, desarrollamos lo poco o lo mucho que Dios nos ha mandado hacer, en su momento, oiga esto, recibiremos la aprobación de Dios. De hecho, cada uno de nosotros como iglesia, como ese pueblo que Dios por su gracia nos ha redimido, bueno, a todos en alguna manera nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos esos siervos. En este caso, aunque esta parábola es muy judía o más para los judíos, pero acá nosotros podemos rescatar lo que es el mensaje que en la generalidad el Señor está dando específicamente para todo lo que es su pueblo. Entonces, como decíamos, que cuando ese pueblo del Señor desarrolle lo poco o lo mucho que Dios en su misericordia nos ha mandado a hacer, en su momento, en el momento menos preciso, en el momento, hermanos, y en este caso pudiese ser que vamos a recibir la aprobación de Dios en ese momento que tengamos que presentarnos ante su presencia. Vamos a recibir, qué lindo es lo que estos hombres o estos siervos más bien han recibido de parte del Señor cuando Él les dice, y Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Qué preciosa respuesta recibe, hermanos, este siervo cuando el amo le está diciendo, buen siervo. Aprobación. Aquí estamos viendo la aprobación que estará dentro de esos momentos en el cual cada uno de aquellos que pertenecemos a la iglesia, hermanos, vamos a escuchar también. Pero por supuesto, esta aprobación será, como decíamos, que cuando desarrollemos lo poco o lo mucho que Dios nos ha mandado hacer, entonces no se sabe
si fuera el momento cuando nos presentemos delante de su presencia, qué precioso ha de ser, hermanos, para cada uno. Por ejemplo, si pensamos en el caso de los apóstoles, ¿verdad? Qué satisfacción tan tremenda ha de haber sido para y será para estos siervos del ayer, cuando en su momento, ya en lo que sería la totalidad de las asignaciones y de la aprobación que Dios les dará, qué momento tan importante ha sido para cada uno de ellos, cuando de hecho ya ellos tuvieron su experiencia con el Señor. Cuando un Pablo ha realizado su tarea, cuando un Pablo ha dicho que al haber acabado su carrera le esperaba la corona de justicia. Qué satisfacción tan grande ha de ser el escuchar de parte del Señor su aprobación. Puede ser que esa aprobación la podamos nosotros escuchar cuando nos presentemos delante del Señor, ya en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente al que nosotros tenemos. Y que nosotros, ¿cuántos creen que un día, hermanos, vamos a desaparecer de esta tierra? ¿Cuántos creen que hay promesas para la iglesia del Señor? Cuando nosotros nos presentemos, una cosa quieres hacer y no lo has hecho. Hasta la toalla tiraste, ya vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... No lo hemos querido hacer, decimos, uy, muy duro, muy difícil. Muy difícil. Es que hay hermanitos que tienen miedo ponerte un uniforme porque se van a morir. Le temen. Y entonces, ¿en qué estás? Pues, ¿cuál es tu onda? No me estés pensando que soy psicodélico, que soy del... No, tu onda espiritual, ¿cuál es tu onda? ¿Qué entendés por el evangelio? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has leído en tu Biblia que es el evangelio? Pablo dijo, es poder y potencia de Dios para salvación. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué es el evangelio para ti? ¿Has leído la Biblia y has entendido qué es esto que andas haciendo? Miedo le tenés al uniforme, miedo le tenés a la mantelina. Tenerle miedo al infierno y no a la mantelina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Miedo. Que se oiga un poderoso amén. Miedo que vas a gastar tu tiempo. Buen siervo. Ganaste 10 minas. Gobiernas sobre 10 ciudades. Señor, gané 5 minas. Gobierna sobre 5 minas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Váyase a Apocalipsis corriendo antes que se me duerma, porque gracias a Dios, Dios lo ha tenido medio despierto. De un amén los que están despiertos. Pues no me sea amén, es dormido. De un amén los que están despiertos. Ese grito despierta al que se le durmió atrás. 3 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Verso 21. ¿Qué es lo que dice? Y al que venciere, le daré que se siente ¿dónde? Conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Oh, qué cosas tan tremendas! ¿Qué quiere decir? El que haga su tarea y no me está entendiendo que la salvación es por obras. Aquí estamos hablando de premios, de posiciones. Que se oiga un amén. Capítulo 2 de ese mismo.
y verso 26. ¿Qué dice? Léalo todos conmigo para que me ayuden. Verso 26 del 2 de Apocalipsis. Con voz de trueno, con voz de dormido. Al que venciere y guardare mi obra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que aquí es donde se forman los gallos para ese milenio. Aquí donde esta es la escuela de funcionarios. Aquí es la universidad donde sale aquí con los PH listos para gobernar allá. Aquí en la iglesia del Señor. Es acá donde dice, esto es tremendo lo que dice el verso que leíamos acá del 2. Es tremendo esto que dice el verso 26. Al que venciere, dicho de otra manera, el que haga producir eso poquito. Y cuando dice, yo le daré que se siente conmigo. Hermanos, si detrás del alcalde, vaya pídele audiencia al alcalde ahí del cantón, vaya pídele, no, le va a dar un montón de cuentos y le va a poner un montón de obstáculos. Ya no digamos que usted, voy a ir a saludar al presidente de allá de Estados Unidos, voy a ir. Hombre, lo van a matar si se acerca por ahí. Ahí lo que hace la gente, ahí en la Casa Blanca hay una estatua ahí donde está el presidente de turno y la gente de esas calenturosas se sacan una foto ahí, vienen apantallando que se sacaron una foto con el presidente, no, con una estatua que está ahí. Y se acerca uno algo malicioso así, lo bañan a tiros ahí porque tienen miedo. Pero aquí dice que te vas a sentar nada menos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que se oiga un poderoso amén. Los que vencieren, o dicho de otra manera, los que hagan ese poquito. Y ahí anda la gente, dice que es cristiano. Den un amén todos los que dicen que son cristianos. No, den un amén de veras, hermano. Den un amén todos los que decimos ser cristianos, pues. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Y ahí dice, le voy a dar que gobiernen las naciones. Funcionarios, van a ser alcaldesas, yo no sé, van a ser ministras de economía, ministras del reino. El reino de Dios es similar a los reinos así establecidos del mundo. Es decir, son como patrones, solo que esto es una desgracia, pero aquello es perfecto. Levanten la mano los que van a ser allá ministras de economía. Amén. Ya tenemos una ministra allá. Ministros de agricultura, ¿dónde están? Ministros de agricultura. No lo tome a broma. Aquí dice, le daré autoridad sobre 10 ciudades. De acuerdo, aquí se ganan los premios allá. Váyase conmigo a 2 de Timoteo y lea conmigo ese último versículo. Rapidito. ¿Qué dice? En eso sí me van a ayudar porque ya me duele la garganta. ¿Qué dice ahí? 2 de Timoteo, capítulo número 2 y versículo número 15. ¿Qué dice? Procura dormido. Ah, no, ¿verdad? Procura, ¿con qué? Con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Wow. Aprobación. Damos lástima.
Pero ¿para qué nos habla Dios? Para que nos levantemos. Estamos a punto de que Cristo venga. Y es todavía una buena oportunidad. Hoy vas a servir este año. Los que no quisieron hacerlo, les tomamos la palabra y te la tomó Dios también. Los que van a servir, hace bien la plana. Dentro de un rato te van a llamar aquí adelante. Y da gracias a Dios, porque Dios nos da nuevas oportunidades. Y puede ser la última. Pero lo que debemos de hacer es eso poco o eso mucho, ¿verdad? Que eso nos sirva como ejercicio, como actividad para recibir la aprobación de Dios. Y como el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia, procura, si Dios te va a llamar, si tú has estado en la buena disposición, ¿verdad? Hay hermanitos que no quisieron servir, creo que sirvieron 3 veces en el año. No tiene sentido. Mejor te congregas y le pides a Dios perdón. No tiene sentido, estas cosas son serias. Esto no es así que por hacer el favor al otro, ¿verdad? Incluso si hay amor, si hay compromiso. Aquí no sé si estoy mal, pero yo me acuerdo, sí, yo creo que sí. Había un creyente, uno que se convirtió en la cárcel, en Mariona, y tenía ese régimen de que lo dejaban, le daban un día, el día que le daban se venía a la iglesia, a menos que hayas estado en ese régimen tú. Pero si es por el trabajo, no andes con cuenta. El amor todo lo puede, el amor todo lo aguanta. Aprovechemos esta otra oportunidad. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados.